Mitología nórdica, God of War o Thor de Marvel. Hola a todos. Bienvenidos a otro fascinante vídeo en nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha capturado la imaginación de millones de personas, la mitología nórdica y su representación en dos de las franquicias más populares de los últimos años, God of War y Thor de Marvel. Ambos han tomado elementos de los antiguos mitos vikingos, pero ¿hasta qué punto han sido fieles a la mitología original? ¿Cuáles son las diferencias más impactantes? Y lo más importante, ¿cuál de los dos la representa mejor? Acompáñanos en este viaje por los reinos de los dioses y descubre la verdad. Antes de entrar en comparaciones, veamos de dónde proviene la mitología nórdica. Nuestra principal fuente de información son las Edes, poemas y relatos recopilados en la Edad Media que narran la historia de los dioses, gigantes y héroes vikingos. Los nórdicos veían su universo como un lugar hostil y caótico, donde los dioses, aunque poderosos, también eran falibles y enfrentaban su inevitable destino en el Ragnarok. Cuando God of War dio el salto de la mitología griega a la nórdica en 2018, muchos quedaron impactados con su versión de los dioses. Aquí, los Asir como Odín y Thor no son los héroes nobles que solemos ver en otras historias. En cambio, son tiranos despiadados que manipulan y dominan a los mortales y a otros seres mágicos. Thor en God of War, a diferencia del Thor de Marvel, aquí se nos presenta como un dios brutal y sanguinario, fiel a las historias donde se dice que mataba gigantes sin piedad. Además, su físico es mucho más cercano a la descripción de los textos nórdicos, enorme, con una gran barriga y una fuerza descomunal. Odín, en la mitología, Odín es un dios sabio, pero también engañoso, dispuesto a hacer cualquier cosa para evitar su destino en el Ragnarok. En God of War, Ragnarok, lo vemos como un manipulador maestro, más cercano a un jefe de la mafia que a un dios benevolente. Esta visión de los dioses como figuras más humanas y moralmente grises se acerca mucho más a la mitología original que otras representaciones más idealizadas. Ahora, hablemos del Thor de Marvel. Este personaje, interpretado por Chris Hemsworth, ha sido convertido en un superhéroe clásico, más cercano a Superman que al guerrero mitológico de los vikingos. Si bien Marvel ha tomado algunos elementos de la mitología, como Asgard, el Bifrost y el martillo Mjolnir, ha cambiado muchos aspectos para encajar en su universo de superhéroes. Thor de Marvel. En los mitos, Thor es un guerrero feroz, protector de los humanos, pero también es testarudo y muchas veces actúa sin pensar. En las películas, sin embargo, se ha suavizado su personalidad, convirtiéndolo en un líder noble y valiente. Loki, otro personaje que ha sido modificado es Loki. En la mitología, no es simplemente un villano o un antihéroe, sino un dios del caos que a veces ayuda y otras veces traiciona a los dioses. Marvel lo ha convertido en un personaje con una historia de redención, algo que no se encuentra en los mitos originales. El Ragnarok. En Thor, Ragnarok, vemos una versión del fin del mundo nórdico muy diferente a la original. En la mitología, el Ragnarok es una batalla apocalíptica donde casi todos los dioses mueren y el mundo es destruido antes de renacer. En la película, sin embargo, se representa como la simple caída de Asgard y un cambio de escenario para los personajes. Aquí es donde la discusión se vuelve interesante. Mientras que Marvel ha adaptado los mitos nórdicos para encajar en su universo de superhéroes, God of War ha intentado mantenerse más fiel a la esencia original, mostrando a los dioses como seres poderosos pero moralmente ambiguos, con su propio destino trágico. Si buscas una versión más fiel a la mitología, God of War es la mejor opción. Pero si quieres una historia más ligera y entretenida, Marvel ha sabido hacer su propia interpretación creativa. ¿Y tú, cuál prefieres? ¿Te gusta más la versión brutal y oscura de God of War o la aventura heroica de Marvel? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like, suscribirte y activar la campana para que no te pierdas ningún contenido sobre mitología, historia y cultura pop. Nos vemos en el próximo vídeo.